Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Bueno, como vemos bastantitos, vamos a platicar un poquito. El día de ayer ya nos notificaron de junta directiva a los jefes, directores y a todos los catedráticos de que comenzamos a examinar el 18 de mayo. Es decir, nos quedan muy pocos días para clases. Yo estaba viendo en mi calendario hace un momentito de que, permítame, de que nos quedarían clases únicamente el 5, el 7, el 12 y el 14. Y ya no nos quedan más días, es decir, nos quedan 4 días para dar clases. Y aún me falta la tutela, la patria potestad, inseminación artificial, parentesco, alimentos, y queda el patrimonio, que se llama RENAP, y el patrimonio familiar. Es decir, me faltan 7 puntos. Desde ese punto de vista, entonces, considero de que nos quedan mucho espacio por recorrer y muy poco tiempo. Entonces quería preguntarle, ya que habemos más, se llama, por lo menos 60 personas, 70 personas, estudiemos ahorita el periodo normal y posteriormente yo le pediría favor a uno de ustedes que me hiciera un Zoom para las 7:30 o 8 de la noche, para igual tener por lo menos 1 hora para dar otro periodo, para que hagamos 2 diarios, es decir, 2 hoy, 2 el jueves, 1 el sábado, a manera de cubrir todo el programa. No sé si estén de acuerdo, pero quiero oír comentarios. No quiero ver manitas, quiero oír comentarios. Buenas tardes, licenciado. Hola, Evelyn. Pues yo considero, mi punto de vista personal, que estaría de acuerdo. Solo los días sábados algunos recibimos voluntariado por la mañana, entonces no sé en qué horario lo haría. Podría ser en la tarde, no hay ningún problema. Ok. Bueno, por mi parte, voto a favor. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, buenas tardes. De mi parte, pues creo que la realidad, todas las situaciones que han estado ocurriendo nos han atrasado en todas las clases, ¿verdad? En todas, lamentablemente es triste esto. Y si hay alguna manera de que usted nos pueda apoyar, como nos está diciendo, darle su tiempo para que podamos aprender, de mi parte, pues estaría muy de acuerdo también, ¿verdad? Y le agradecería también bastante su gesto. Natalie. Licenciado, buenas tardes. Yo estoy de acuerdo, pero media vez en la noche, porque al menos sábados yo tengo voluntariado en la mañana y estudio inglés en la tarde. Entonces me perdería la clase y no quiero. Pero podría ser, por ejemplo, el sábado a las 6 de la tarde, 5:30, 6. Sí, es que yo termino inglés a las 6. A las 6 está bien. Bien. Dulce. Buenas tardes, licenciado. Sería lo mismo, pues que varios de la clase también estamos los domingos en la mañana en voluntariado. Entonces sería de también en la tarde los domingos si en caso usted daría clase. Pero fíjese, como por ejemplo ahorita daría 2 clases el martes, 2 clases el jueves y 1 el sábado. 2 clases el martes, 2 clases el jueves y 1 el sábado. Y terminamos. Está bien, Nick. Bueno. Alguien que esté en contra, por favor, que me dé su opinión. Que lo que pasa es que yo no puedo tomar una decisión unilateral porque no es mi tiempo. No son mis periodos, sino yo lo estoy proponiendo. Nick, mire, si quieren en el grupo de civil, puedo ayudarlo a hacer un cuestionario ahí en WhatsApp para que todos voten. No tanto el cuestionario. No sé si me sería más fácil. Dulce me está hablando, ¿verdad? Sí, yo. Ponga su cámara, porfa. Ay, ahorita voy.
Lick, sería una encuesta. Creo que se equivocó aquí la compañera. Es una encuesta y no un cuestionario. Ah, bueno. La pregunta es, Dulce, ¿usted me haría favor de hacerme el grupo para hoy en la noche y los demás días que no sea nuestro periodo de clases? ¿Sí se animan? Sí, un grupo para civil, ¿verdad? Para civil. Entonces vamos a dejar a Dulce que haga el grupo, por ejemplo, para hoy en la noche, para jueves, para martes en la tarde-noche, para martes y para jueves y sábados. Daría 2 martes, 2 jueves y 2 sábados. Entonces, y usted nos manda, por favor, el link y yo voy a ingresar al link a la hora normal. Entonces, a partir de hoy, entramos a las 7, ¿está bien a las 7 o 7:30? ¿Qué hora prefieren? 7:30, licenciado, por favor. 7:30 entonces. Entonces, lo hace por favor para las de 7:30 a 8:30. En Zoom, ¿verdad? Sí, en Zoom o sí, en Zoom o en Meet, donde usted quiera, donde se le haga más fácil. Está bien, Lick. Janet, dígame. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Fíjese que quisiera saber cuánto tiempo sería la clase, de una hora o hora y media. 1 hora más o menos, Janet. 1 hora, hora y cuarto por ahí. Ok, yo también estoy de acuerdo, licenciado. Muchas gracias. Aquí me están diciendo donde no haya problemas. Dulce, no sé si es posible que usted tenga un programa para por lo menos 150 personas, o si no, me ayuda y yo lo hago aquí en el email institucional. Yo tengo el que utilizo, me caben 350 alumnos. Usted me dice si usted podría hacerlo para más o menos 150 alumnos, o en su defecto me ayuda que yo lo haga para que podamos tener una cantidad bastante grande, pero ya lo dejo a su discreción. No le digo que el tema que yo la voy a ayudar porque yo no sé nada de eso. Usted me ayudaría a mí a hacerlo. Me quedaría mejor si yo lo ayudo a usted porque usted tiene correo institucional, entonces eso hace que más personas entren, porque si yo lo hago, no van a entrar casi todos, solo como 100. Entonces hagamos una cosa, Dulce. Le voy a pedir favor. ¿Será que como a las 7:15 usted me manda mensaje, nos comunicamos usted y yo, y ya usted me ayuda? Se reclama la reunión y ya les mandamos a los compañeros el link para que todos ingresen. ¿Está bien? Sí, está bien, Lick, no tenga pena. Perfecto, entonces así lo vamos a hacer. Gracias, Dulce, le agradezco muchísimo. ¿Alguna otra objeción? Bueno, qué buenas notas tienen, mis amigos. La verdad es que los felicito. Voy a leer algunas, por ejemplo, no las voy a leer todas. Voy a leer, por ejemplo, 40 sobre 40. Hablemos de que hay varios. Permítame. Que qué tan atada de gente, hombre. Está 38, por ejemplo, tiene Elizabeth Ávila, tiene Jacqueline, también tiene Dulce para variar, tiene 38, 36 tiene Cristian. ¿Quién es Carmen Daniela? La felicito, tiene 40 puntos. Darin Jimena tiene 40, Marlene tiene 40, Angélica Noemí tiene 40 puntos, Evelyn Carolina 38, Carla 38, Héctor Santiago 38, bueno, entre los que voy a leer, porque aquí tengo un montón. Qué buenas notas. Como ya tienen su nota todos, ya pueden hacer cuentas de cuánto les falta para el final. Alguien me preguntaba en un mensaje que leí aquí,
Dice, ¿va a ser virtual los últimos parciales? Sí, la verdad es que sí. Este problema se nos viene acrecentando y mientras no haya ninguna otra manera, yo creo de que va a tener que ser virtual para que todos lo sepamos, ¿verdad? Bueno, cualquier cosa como siempre, cualquier duda, cualquier cuestión, por favor me interrumpen o levantan la manita y yo con todo gusto les voy a dar la palabra. Y volvemos al... Fíjense, muchachos, que a ustedes los castigaban en la escuela. No siguen instrucciones. ¿Por qué no entran con el email de la universidad? Porque tienen que entrar con otro email. Eso de estarlos aceptando es realmente aburrido. No sé si todos los catedráticos les dicen lo mismo, pero yo sí. Vamos a ver el día de hoy, en la tarde, antes de entrar a lo de la noche, lo que es la institución de la patria potestad. Vamos a hacer algo antes de definir y entrar a todo, una breve explicación para que nos vayamos entendiendo. Yo como papá tengo 2 hijos menores de edad. Mis hijos menores de edad tienen sus propios bienes. Es decir, por ejemplo, la mamá o yo les regalamos una casa o les pusimos una casa a su nombre u otra persona le dio una herencia y tienen una casa a nombre de ellos siendo menores de edad. Yo como papá, en el ejercicio de la patria potestad, los represento a ellos como menores de edad porque son incapaces relativos, pero igual, como ellos no pueden contratar ni ser contratados, represento sus bienes. Pues la patria potestad en principio es la representación que tenemos los padres respecto a los hijos, como personas y sus bienes. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, insisto, cualquier cosa me interrumpen, por favor. Bueno, entonces venimos y vamos a ver que la patria potestad es una institución desde tiempos muy remotos. Hemos tomado como base principal, de acuerdo a nuestro derecho, el derecho romano. Y el derecho romano, por ejemplo, nos dice a nosotros que los antiguos romanos ya tenían un sentido absoluto y despótico y un sentido religioso de lo que era la patria potestad. Pensemos en el pater familia. El pater familia era el dueño, el todopoderoso de los que él tenía bajo su dominio. Regularmente era su familia, lato sensu, y aparte de su familia, todo lo que correspondía a sus esclavos, sus sirvientes, y los demás que podrían ser catalogados como familiares, lato sensu. Bien. Él tenía un poder absoluto y despótico, primero, por su familia. Él podía, por ejemplo, con las mujeres, sus hijas, por ejemplo, o sus esposas, venderlas, arrendarlas, mutilarlas. Tenía el derecho pleno y absoluto de hacer lo que él quería, pero regularmente él buscaba tener como su descendencia un hijo varón primogénito, porque estábamos dentro de una institución agnática. ¿Por qué? Porque a su hijo mayor, a su primogénito, lo que iba a hacer entregarle el poder en su momento para que él fuera el nuevo pater familia. Desde el punto de vista religioso, él era el representante del Dios hecho hombre romano, es decir, el representante del César. En los tiempos medios ya se cambió un poquito la historia, ya estamos hablando de que ya la patria potestad
ya fue cambiando. ¿Desde qué punto de vista? Vamos a pensar para iniciar esto, de que ya la mujer tenía un espacio dentro de la sociedad. En el derecho romano la mujer era la encargada de dar hijos, principalmente varones, la encargada de atender al marido y de soportarlo. Ya en la Edad Media ya la mujer tiene un lugar, ya tiene derechos y tiene obligaciones. Desde ese punto de vista, se recuerdan que hablamos de que las primeras familias que vemos conformadas, como más o menos las conocemos ahora, son las familias que se formaron con la caída del Imperio Romano y el nacimiento de lo que era el modo de producción feudal. Ya con el que se llama con la idea de un señor feudal, ya se le nombra a él rey y a su conviviente, a su consorte, a su esposa, se le nombra reina. Pero ella tenía derechos y obligaciones a la par del marido. Y ya los hijos comienzan de igual manera a tener, igual que la mamá, ciertos derechos y ciertas obligaciones. Por eso es que ya se habla de príncipes, de princesas, de, no sé, infantas, infantes, de duques, de duques, de bizcochos, de toda esa parte que conforma la familia real. Acá ya se le despoja al pater familia de ese poder absoluto, despótico y religioso, principalmente porque ya no existe. Lo que existe es un señor feudal. Y posteriormente, con la emancipación de la madre, ese poder, esa libertad que se le da a la mujer, ya comienza una emancipación. Y desde ese punto de vista, ya la mujer tenía ciertamente una, no patria potestad, pero sí una tutela simple. Posteriormente a eso encontramos que en la época moderna, como lo vamos a ver hoy, ya es un tipo subsidiario de poder representar a los hijos. Ya existe una matriz perenne, es decir, un mecanismo propio, un mecanismo normativo de cómo entendemos y vemos la patria potestad. Hablemos del concepto de la patria potestad. Primero, vamos a hablar de que la patria potestad viene del latín que se llama patrius, relativo al padre, y potestas relativo a la potestad, al dominio, a la autoridad que ejercen los padres respecto a los hijos. Ya hablamos que en el derecho romano, la primera manifestación era un poder paterno, total, absoluto, religioso. Y posteriormente a eso, ya se puede hablar de que ya en la Edad Media ya había una tutela simple, no una patria potestad, sino una tutela simple. Es decir, igual, la madre representaba a sus hijos menores o incapacitados, pero como tutor, es decir, solo como administradora y representante, no como madre. ¿Cómo podemos definir la patria potestad? Como un conjunto de derechos y deberes que al padre, y en su caso la madre, corresponde en cuanto a las personas y bienes de sus hijos menores de edad o mayores de edad declarados en estado de interdicción. Otro concepto que podríamos decir es que la patria potestad son aquellas facultades que suponen también derechos a quien la ejerce en relación a las personas y bienes de los sujetos en ella, como el objeto de salvaguardar la medida necesaria, es decir, la representación del menor y de sus bienes. Efraín Moto Salazar, que es un peruano, dice que la patria potestad es el conjunto de derechos que la ley concede a los ascendientes sobre la persona y bienes de sus descendientes mientras son menores de edad. Es decir, hablamos de esa representación que tienen los padres respecto a los hijos. Don Federico Piuc Peña
Dice que es aquella institución jurídica por cuya virtud los padres asumen por derecho la dirección y asistencia de sus hijos menores de edad en la medida reclamada por las necesidades de estos. Si hablamos de esos enunciados, vamos a decir que en principio se habla de una protección de los intereses materiales y de asistencia protectiva, es decir, representamos en sus derechos humanos y patrimoniales a los menores de edad o a los hijos mayores de edad declarados en estado de interdicción. De alguna u otra manera, estamos hablando de que la patria potestad se refiere a intereses obviamente educacionales, así como lo dice el artículo 78 y 173, y que cuando hablamos de esa educación hablamos de intereses más subjetivos, es decir, de asistencia, de formación o formativa de las personas, es decir, el aspecto psicológico, el aspecto religioso, el aspecto ciudadano, el aspecto familiar, etcétera, etcétera. Vámonos, por favor, al Código Civil, al artículo 252. Artículo 252 del Código Civil. Se lo permito pasar la computadora, porque no tengo espacio. Capítulo séptimo de la patria potestad. Dentro de todo lo que vamos a hablar un poquito de derecho procesal civil y vamos a hablar de los artículos del 199 al 210. Y dentro del juicio oral vamos a hablar un poquito del artículo 276. Entonces, volvamos a repetir, capítulo 7 de la patria potestad, artículo 252, en el matrimonio fuera de él. La patria potestad se ejerce sobre los hijos menores de edad conjuntamente por el padre y la madre dentro del matrimonio y en la unión de hecho, por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier caso. Cuando hablamos, se recuerdan ustedes, de la separación y el divorcio y de la cesación de la unión de hecho, así como la de separación de la unión de hecho, hablamos de que los esposos tienen que hacer, o los convivientes, un convenio en donde van a indicar ellos quién de los padres va a tener el control de sus hijos menores y de los hijos mayores declarados en estado de interdicción. ¿Quién los va a representar? De momento, el otro todavía no pierde patria potestad, solo se le limita un poquito. En el segundo párrafo dice, los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. Aquí quiero hacer enfático. Posteriormente lo vamos a leer, pero voy a comenzar ahorita con la explicación. Cuando hablamos del mayor de edad sobre el que vamos a ejercer patria potestad, estamos hablando de que el mayor de edad va a ser declarado en estado de interdicción, pero no va a tener descendencia, no va a tener familia, porque si tuviere familia, vamos a ver posteriormente, cuando lleguemos a otros artículos posteriores, de que quienes lo van a representar van a ser en principio el cónyuge, los hijos mayores de edad, pero en la calidad de tutores. Bien. En el artículo 253 del Código Civil, hablamos de las obligaciones de ambos padres. El padre y la madre están obligados a cuidar y sustentar a sus hijos, sean o no de matrimonio, educarlos y corregirlos, empleando métodos prudentes de disciplina. Serán responsables conforme las leyes penales si los abandonan moral o materialmente y dejan de cumplir sus deberes inherentes a la patria potestad.
Este artículo es un artículo muy especial, muy subjetivo, muy de papás, pero creo que es muy importante. Fíjense que aquí dice el código, tanto el padre como la madre tienen que cuidar y sustentar a sus hijos. Es decir, cuidarlos es una cosa y sustentar estamos hablando de alimentos. Sin embargo, dice que se va a hablar de ese cuidado y sustento aunque los hijos no sean de matrimonio. Es decir, los hijos de uno o los hijos de otro que no son comunes, si viven con nosotros, ¿se recuerdan ustedes que cuando hablamos de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio y de la unión de hecho declarada, está el decir, miren, uno de mis hijos o mis hijos menores de edad va a vivir con nosotros, pero los cónyuges tienen que estar de acuerdo. Entonces, los hijastros menores de edad tienen el derecho de ser cuidados y de sustentados. Luego dice educarlos. Se recuerdan que en el artículo 78 y en el 173, aparte de que hombre y mujer con capacidad para contraer matrimonio, hombre y mujer que declaren solemnemente que van a contraer matrimonio para permanecer casados, para vivir juntos, para procrear, si tienen la posibilidad de hacerlo, y educarlos. Y luego dice alimentarlos. Pero vimos también que cuando hablamos de alimentos, dentro de lo que es el Código Civil, hablamos de denominación de alimentos de artículo al 278. Dice, comprende todo lo que es indispensable para el sustento, la habitación, el vestido, la asistencia médica, la educación o institución del alimentista. Pues, la educación es aquello que se mama en casa. La educación que hemos hablado nosotros, que sigue siendo una educación religiosa, familiar, educacional, etcétera, etcétera. Sin embargo, dice también que los niños tienen que ser disciplinados y corregidos de acuerdo a métodos prudentes de disciplina. Hablemos de métodos prudentes. Voy a hablar de los míos. Mi mamá era una experta en la chancleta y en la paleta, ¿no? Se imaginan ustedes. Un pulso con la chancleta y una velocidad con la paleta increíbles. Sabíamos, lo entendíamos y obviamente nos disciplinaba con eso. Yo no sé si ahora, yo por lo menos en mi casa sí, mi mamá estábamos alegando, los hombres, fíjense, mamá, 4 hombres, y ni siquiera hablaba, solo se daba la vuelta y nos miraba y todos calladitos. Es que mamá tal cosa y estaba comiendo y solo alzaba la vista y no más. Igual, ¿verdad? Haceme favor, te callas y te vas para tu cuarto. Ya sabía uno que era cárcel, casi cárcel, ¿no? Pero nos disciplinó. Nos dio la posibilidad de hacer entender lo que es no solo una forma responsable y prudente de disciplinarnos, sino de hacernos responsables. Ahora, aquel padre que viene y le pega con la cadena, que le pega con un cordón de la, no sé, de la plancha, o lo agarra a trompadas o a patadas, esos no son métodos prudentes. Esos son métodos que no van. Con la chancla sí son prudentes. Es lo que le decía a mi mamá, con la chancleta era experta. 254. Representación del menor o incapacitado, que ya lo mencioné, pero lo vamos a leer. La patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de su vida civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios atendiendo a su condición. Quiero ser
enfático en algo. Permítanme. Solo voy a hacer una anotación aquí. Bien. Los padres entonces tienen el derecho de representar legalmente a su menor hijo. ¿Por qué? Porque los menores o los mayores declarados en estado de interdicción, ellos no se pueden representar a sí mismos. Tienen derechos, tienen obligaciones, pero no pueden contratar ni ser contratados. En su defecto, quien va a representar son los padres casados o unidos de hecho en el ejercicio de la patria potestad. Y si hubiera una relación cuasimatrimonial, es decir, una unión de hecho no declarada o una relación extramatrimonial, desde ese punto de vista, quien ejerce patria potestad es el padre que los tiene bajo su control. Y en la adopción, únicamente ejerce patria potestad el padre que es adoptivo, adoptante, hacia el adoptivo, porque la relación entre el adoptante y el adoptivo es una relación civil, solo entre ellos dos, aunque vamos a ver que la adopción es una institución plena. En el 255 dice que mientras subsista el vínculo matrimonial o en la unión de hecho, el padre y la madre ejercerán conjuntamente la patria potestad, la representación del menor o el incapacitado y la administración de sus bienes. La tendrán también ambos padres de forma conjunta o separadamente, salvo los casos regulados en el artículo 115 del Código Civil. Y en la separación o el divorcio, en los casos de representación o administración, la ejerce quien tenga la tutela del menor o incapacitado. Si nos vamos al 115 del Código Civil, este artículo 115 del Código Civil nos habla a nosotros de la representación de la mujer, que en caso de divergencia entre los cónyuges en cuanto al ejercicio de la representación conyugal, el juez de familia, considerando la conducta cada uno de los que integran la familia, tanto dentro como fuera del hogar, designará a cuál de los cónyuges confiere la representación, es decir, a cuál de los padres le va a dar el ejercicio de la patria potestad. Y aquí al final nos habla entonces de la administración, la ejercerá quien tenga la tutela del menor o incapacitado. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver posteriormente que cuando el menor de edad, cuando el menor de edad no tiene padres, o el mayor de edad declarado en esa detección tiene familia, no pueden ejercer patria potestad si no se ejerce una tutela, que es la institución que vamos a ver al final de la tarde. ¿Qué pasa si hay una pugna entre el padre y la madre? Siempre que haya pugna de derechos e intereses entre el padre y la madre en el ejercicio de la patria potestad, la autoridad judicial respectiva debe resolver todo lo que más convenga al bienestar del hijo. Es decir, si se dan cuenta aquí nuevamente, nos regresamos al artículo 115. Si hay pugna entre el padre y la madre, el juez de familia hay un proceso propio de la patria potestad en donde él va a decidir quién es el más apto para que represente a sus menores hijos o mayores declarados en estado de interdicción que no tenga familia. ¿Qué pasa con los padres que son menores de edad? 257. Si los padres fueren menores de edad, la administración de los bienes de los hijos será ejercida por la persona que ejerce patria potestad o la tutela sobre el padre. ¿Por qué sobre el padre? Porque el padre el padre del padre menor es quien ejerce patria potestad. Tenemos un menor de edad que es hijo, un menor de edad que es padre de ese hijo.
Entonces, ¿quién ejerce patria potestad? El abuelo, porque él ejerce patria potestad sobre su menor hijo. El hijo adoptivo, la patria potestad sobre el hijo adoptivo únicamente la ejerce la persona que lo haya adoptado. Eso ya lo expliqué. 259. Capacidad relativa de los menores. Los mayores de 14 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir retribución convenida, con la que darán a sus padres para el propio sostenimiento. En determinado momento hablamos, cuando vimos lo que era la capacidad, que los menores de edad muchas veces pueden ser considerados como menores de edad emancipados, ¿verdad? Es decir, que en determinado momento van a tener la posibilidad de ejercer ciertos derechos. El de trabajar es un derecho que tienen los mayores de 14 años, pero con el permiso de los padres. Y a su defecto, con el permiso de la institución que se llama Inspección de Trabajo, que pertenece al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Para qué va a servir este dinero? Ya cuando ustedes miren derecho laboral, van a ver cuánto gana el menor de edad, qué derechos y qué obligaciones tiene. Entonces, vamos a ver que ese dinero que percibe lo va a utilizar para sostenerse él como menor de edad. Los hijos deben vivir con los padres casados o unidos. Artículo 260. Ay, Dios, tengo que indicar. Perdió el Atlético de Madrid, perdió mi equipo. Los hijos menores de edad deben vivir con sus padres, o con el padre, con la madre, que los tengan a su cargo. No pueden, sin permiso de ellos, dejar la casa paterna o materna, o aquella en la que los padres los hayan puesto debiendo. Todos los casos será auxiliada por la autorización doméstica, por la autoridad pública, para ejercer, para poder hacer volver a sus hijos al poder y obediencia de sus progenitores. Yo no sé si ustedes han oído una expresión que es muy guatemalteca, por lo menos en mi casa, ¿no? A los menores de edad. Si te van de la casa sin mi permiso, te voy a carcelear. Voy a llamar a la policía, te van a ir a traer y me van a llamar de la cárcel para que te vaya a recoger. Fíjate pues, sin mi permiso no te puedes ir de la casa. Vengo yo, y aquellos hijos que yo dije que tenía menores de edad, están viviendo con la madre, porque nos separamos. Pero un día deciden mis hijos irse conmigo cualquier día que el juez no haya indicado. Y yo los acepto. Y no le digo nada a la mamá. Yo estoy cometiendo un delito. Hay una sustracción impropia. Una, y la otra es que la policía va a llegar y se los va a llevar. Entonces el auxilio que la entidad pública le va a dar a la autoridad doméstica y los va a hacer que lleguen a la casa. Lo normal es que los detienen, lo llevan al juzgado de menores o al MP, a la Fiscalía de Menores, y llaman a los padres para que los vayan a ejercer. ¿Qué padres? El que ejerce patria potestad. ¿Qué pasa con la madre soltera o separada? 261. Cuando el padre o la madre no se hayan casado ni estén unidos de hecho, los hijos estarán en poder de la madre, salvo que ésta convenga en que pasen a poder del padre o que sean internados en un establecimiento de educación. Si la separación de los padres procede de la disolución del matrimonio, se estará dispuesto el artículo 166. En todo caso, el que por vías de hecho sustrajere al hijo del poder de la persona que legalmente lo tenga bajo su cargo, será responsable conforme a la ley y a la autoridad prestará el auxilio para la devolución del hijo a fin de integrar
en la patria potestad al que le ejerce especialmente. Vean. Yo he dicho toda la vida que la Biblia es posiblemente el libro de Dios. Tal vez no lo escribió él, pero sí mandó que lo escribieran. Pero nuestra ley es una ley de hombres y es muy sabia. Si el padre o la madre no son casados, existe una relación extramatrimonial. Si están unidos de hecho, pero no la han declarado, los amancebados de alguna forma tienen derechos. La ley los protege. Hay una tutela a favor de esa unión de hecho. Los hijos deben estar con la madre, dice la ley. Pero yo decía que hay padres a toda madre y que posiblemente tengan mejores posibilidades, no solo económicas, sino de toda índole, los hombres que la madre para poder tener a sus hijos. Pero muchas veces los mandan a un internado, a un colegio privado donde van a estar durante casi toda la semana. Los padres no pueden ir a traerlos porque sí, porque de una u otra manera ahí los confían. Ahora, si la separación de los padres procede de la disolución del matrimonio, es decir, hay un divorcio, el artículo 166 dice, ¿a quién se confieren los hijos? Dice, los padres podrán convenir a quién de ellos se confía a los hijos. Pero el juez, por causas graves y motivadas, puede resolver en forma distinta tomando en cuenta el bienestar de los hijos. Es decir, se quedan con la madre, pero si el juez considera que están mejor con el padre, los manda con el padre. Y si considera que los dos no son aptos y que tienen necesidad de estar internados, los manda a un internado privado o a un internado público. En el último párrafo dice, en todo caso, el que por vía de hecho sustrajere al niño del poder de la persona que malmente lo tenga, en su calidad de tutor legal, en su calidad de tutor legítimo, tutor provisional, tutor judicial, o el que ejerce patria potestad, si yo lo voy a traer, aunque sea mi hijo, cometo un delito. Es que mire, mi hijo es mío, sí señor, pero no se lo confiaron a usted. Usted no se puede robar a su propio hijo, ¿no? Dígame, Jan. Dígame, Janet. Ay, disculpe, licenciado, pero me suena esto así como quitar a los hijos del núcleo familiar, donde dijimos anteriormente en los artículos 252 que debemos de transmitirles los valores, educarlos con amor y criarlos con amor, y se los van a quitar a los dos padres y los van a llevar a un hogar. Y entonces me parece como las niñas que fueron asesinadas en el hogar, ¿cómo se llamaba ese hogar? Ya no me recuerdo. Seguro. El hogar, entrecomillado, seguros, ¿verdad? Pero, bueno, es decisión del juez y tienen que cumplir la disposición del juez, ¿verdad? Aunque no estén bien ahí. Y los abuelos, ahí no asumen un... A eso voy, le voy a dar dos. Podría ser que no se les confía a los padres, se les confía a los abuelos. Pero de igual forma, los abuelos van a ejercer una tutela. Y la ley, vamos a ver posteriormente, que dice que los primeros llamados a una tutela son los padres, el padre o el abuelo paterno, luego el abuelo materno, luego la abuela paterna, luego la abuela materna y posteriormente otros parientes que los vamos a ver en su momento. La otra, mire, Yana, tal vez sea chocante lo que voy a decir. Lo de las niñas del internado Hogar Seguro. Obviamente hubo responsabilidad de parte de los funcionarios que atendían esa institución. Pero el incendio lo comenzaron a causar las niñas.
Que la gente que custodiaba no tuvo la capacidad de poderla sacar es otra cosa. Pero no es que ellos la hayan matado, sino ellas comenzaron el incendio. Y las personas no tuvieron esa capacidad, esa valentía de enfrentar el fuego para poderla sacar. Pues yo no me voy a poder acusar a ningún funcionario cuando las cosas no son como las han manejado. Que obviamente le es conveniente a muchas instituciones manejarlo porque es dinero, porque es ayuda económica, haces otro rollo. Fundaciones y demás, que más son fundaciones políticas que de ayuda económica. ONGs con financiamiento extranjero. Exactamente. Pero en todo caso, de eso estamos hablando. Dígame, Leslie. Licenciado, en relación a eso que decía usted, lo de las niñas, pero ellos no tenían responsabilidad de ser ellos los encargados, por así decirlo, incluso está en el Código Penal que cualquier persona que esté expuesta a un peligro, la otra segunda o tercera persona que esté cerca, tiene la obligación de auxiliar. Tiene la obligación, la harta obligación de cuidarlos, por supuesto. Desde ese punto estoy de acuerdo. Es más, si se comete un delito y no lo dice, hay una acción por omisión. Pero en este caso no es que ellos los hayan matado, que fue irresponsabilidad de algunos funcionarios, es cierto, pero quienes comenzaron el incendio fueron ellas. Eso ya se comprobó. Bueno, dice 262. El interés de los hijos es predominante. Licenciado, disculpe, pero ya no se les puede declarar de estado de incapacidad por ser menores de edad. ¿A quiénes? A las niñas, hablando del hogar seguro, porque son menores de edad. Vamos a ver posteriormente, Janet, que cuando el director de un centro de, póngales refugio, vamos a ponerle, de menores de edad, él por Ministerio de la Ley ejerce una tutela legal. Él es el representante de los menores que están bajo su tutela, bajo su cargo. Por supuesto. Él es el responsable de todos ellos. Él, los que trabajaban ahí, no sé, trabajadores sociales, no sé cómo llamarlos, que yo no conozco de la estructura, policías y demás, ellos fueron los responsables. ¿Por qué? Por su incapacidad. ¿Por qué? Porque no previeron. ¿Por qué? Porque dejaron que las cosas se salieran de control. Esa es la diferencia. De lo que no estoy de acuerdo es que ellos hayan incendiado, no. Ellos no incendiaron nada. Fueron ellas. Ellas también tuvieron responsabilidad. Como menores de edad, a la larga no importa, es una vida. Fueron muchas vidas. Muchas vidas que se murieron inútilmente. Por una estupidez, por cualquier cosa, por irresponsabilidad, por lo que quieran. Fueron muchas vidas. Por eso hemos peleado. Por la pérdida de vidas. No podemos acusar solo a una parte. Yo siempre digo, miren, antes de que me cuenten un problema y yo tomar partido, me gustaría ir las dos partes. Porque si tomo partido oyendo solo una parte, no hay objetividad, no hay imparcialidad. Si oímos las dos partes es diferente. Ahora, ¿por qué pelean los esposos? ¿Será que es solo culpa de uno? ¿O ambos tienen cierta capacidad, cierta cantidad, cierta responsabilidad de culpa? Claro, si por gusto no dan las cosas, igual es en el derecho. Por gusto no nacen las cosas, sino siempre hay una causa y un efecto. Lo que hay que ver es qué parte está proponiendo la causa y el efecto. Si la causa es grave y el efecto no, o al revés, o como hemos platicado en clase, ¿es mejor lo legal o lo justo?
Porque hay cosas legales, pero injustas. Cosas justas y legales. Si es justo y legal, no hay clavo. O es ilegal e injusto, tampoco hay clavo. Pero cuando está de por medio, ¿qué es más? Si la justicia o la legalidad, tenemos problemas. Disculpe, Lee, que lo interrumpa. Si como abogada me contrata la parte familiar de una de estas niñas que fueron asesinadas, bueno, se quemaron, se murieron, pues. Y entonces, ¿a quién voy a acusar? ¿Al Estado o al representante del centro, al centro de cuidado? Voy a aprovechar. Se recuerda que cuando hablamos del artículo 15 del Código Civil, que hablamos de las personas jurídicas, dice, son personas jurídicas. El Estado dice. El Estado obviamente es responsable como persona jurídica, pero también las personas que estaban ahí, las personas que supuestamente tenían la responsabilidad de salvaguardar la integridad de cada una de esas niñas. Que hayan sido si malcriadas o malportadas o delincuentes, no importa. El Estado tuvo que haberlo previsto de alguna manera. ¿Por quién? Por medio de quienes representaban en ese momento al Estado, que eran los funcionarios de ese lugar seguro. Y que ellos no tuvieron la capacidad para poderlas ayudar. Bueno, no obstante, dice el 262, lo presan todos los artículos anteriores, cuando la conducta de los padres sea perjudicial al hijo y se demande la suspensión o pérdida de la patria potestad, debe el juez adoptar las providencias urgentes que exijan el interés propio, y etcétera, etcétera. Aquí encontramos dos cosas muy importantes: la pérdida y la suspensión de la patria potestad. Voy a seguir mejor y después voy a explicar todo eso y voy a regresar a estos artículos. Voy a regresar al artículo 262 y al artículo 254. Los hijos deben respeto a sus padres. Los hijos, aun cuando sean mayores de edad y cualesquiera que sea el estado y condición, deben honrar y respetar a sus padres y están obligados a prestarles asistencia en todas las circunstancias de la vida. Y si nos vamos posteriormente a eso, a los alimentos, vamos a ver que dentro de las personas obligadas a prestar alimentos están los hijos mayores de edad respecto a sus hijos, a sus padres viejitos. ¿Cuáles son los bienes de los hijos? Los padres no deben enajenar ni gravar los bienes de los hijos ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad previa a la autorización competente e intervención de la Procuraduría General de la Nación. Aquí hay mucho que hablar. Miren pues. Ya vimos que de acuerdo al 252, don Ricardo Ernesto Pesarosi, bienvenido sea usted a la casa. Bien. Vimos en el artículo 252 del Código Civil que los padres casados o unidos ejercen patria potestad sobre los hijos menores de edad o los mayores de edad declarados en estado de elección que no tengan familia. Y los padres que no viven juntos, pues quien ellos decidan que va a ejercer la patria potestad o en su defecto un juez. Hablamos del acontecimiento de las relaciones extramatrimoniales o cuando hay separación y divorcio, a quién el juez le va a confiar ese ejercicio de la patria potestad. Bueno. Un niño menor de edad tiene una casa. ¿Cómo la obtuvo? No importa, tiene una casa. El padre puede venir y decir, miren, alquilemos la casa de Carlitos, que tiene 12 años,
y la renta es de Carlitos. La renta no entra al haber conyugal. La renta es de Carlitos, porque su propiedad es la que va a dar ese fruto civil. Es la renta. Ahora, el próximo semestre vamos a ver que cuando se da en arrendamiento, el bien de un menor tiene que ser en escritura pública, en el protocolo a cargo de un notario. ¿Por qué razón? Porque estamos limitando el derecho de un menor. ¿Por qué lo estamos limitando? Claro, si yo le voy a dar la casa de Carlitos, mi menor hijo, a Leslie Isabel, le estoy dando el uso y disfrute de la propiedad de mi menor hijo a cambio de una renta. No le estoy quitando la propiedad, solo estoy dándole el uso. Ahora, vamos a ver en virtud del artículo 1126 del Código Civil, que dice de que cuando la renta, que no se puede dar la renta por más de un año, 1125, por más de un año, los bienes del menor, menos que sea perpetua, y tampoco recibir la renta por más de un año, a menos que sea con la autorización judicial y que ese dinero entre a la cuenta propia del menor de edad. Yo no puedo gravar, no puedo hipotecar un inmueble de un menor, menos venderlo, a menos que sea urgente. Pero si es urgente, necesito la autorización de un juez por medio de un proceso de utilidad y necesidad. El juez tiene que autorizar que se den arrendamiento, en hipoteca, que se grave el bien inmueble o se enajene, se venda. Pero tiene que ser una justificación de vida o muerte. Casi ningún juez, creo que ninguno se ha animado a dar ese permiso. En el 255 dice, tampoco los padres, dígame Gloria. Buenas tardes, licenciado. Hola. Perdone, quiere decir que en la patria potestad si uno tiene bajo a su cargo un menor de edad y tiene un bien y uno lo alquila, por decirle, entonces lo que se recibe es lo que hay que darle a él en una cuenta. Así le entendí yo a este. No. Es a una cuenta bancaria. O sea, uno no puede usar ese arrendamiento. Para nada. Es propio desde que se comienza a alquilar hasta que él cumpla sus 18. Exacto. Ahí se... Ahora, gracias. podría sacar dinero de esa cuenta solo si el juez lo autoriza en virtud de un proceso de utilidad y necesidad. Tiene que justificar sustraer el dinero del menor del banco, que es suyo, para poder ayudar. Aunque la responsabilidad de los padres no. Dígame. Por decirle, si ellos necesitan estudios o qué sería para salud, eso tendría que hacerlo uno por medio de un juez. Claro, es la responsabilidad de los padres. Okay. Pero pensemos en una operación que cueste, no sé, 500,000 quetzales y que obviamente el padre o la madre o ambos no tengan la posibilidad de hacerlo. Pero hay dinero en el banco, se le puede pedir al juez que autorice una parte. Pero estamos hablando de vida o muerte. Dígame, Leslie. Ya le hizo la pregunta justo de la que tenía duda, gracias. Vaya. ¿Alguien más levantó la mano? Dígame, Gilmar. Y que en este caso, pensaba yo, digamos, los niños que trabajan en anuncios, etcétera, de televisión y todo eso, digamos que a ellos les pagan un salario, ¿estaríamos entrando también en la misma situación? Sí. El salario es propio del menor y lo que hacen es
depositárselo al menor, pero tiene que haber un permiso de los padres y una autorización del Estado por parte de la Inspección de Trabajo. Para que puedan trabajar. Exactamente. Pero ese dinero tampoco se puede tocar. Si en caso el niño o niña quisiera, ¿qué le digo? Cualquier situación que los padres no lo pudieran cubrir, ¿se podría tomar ese dinero? Con autorización judicial. Aquí dice, si no por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad, previa autorización del juez competente e intervención de la Procuraduría General de la Nación. Ok, gracias, Lic. A ver, Eddie. Licenciado, buenas tardes. Con una pregunta, ¿los padres pueden usar, digamos que esa casa del menor para vivir ahí? Claro, pueden utilizarla, pero de igual forma tiene que haber un permiso. O en todo caso pagarle renta al menor. Se quede al pelo. Como el niño tiene casa, entonces usemos la casa de este patojo, ¿eh? ¿Para qué vamos a tener casa nosotros si este cabrón tiene casa? No. Si esa responsabilidad no es del menor, es del mayor de edad, es del padre. Janet. Disculpe, licenciado, tanta pregunta y que lo moleste. Al contrario, me gusta. Fíjese que yo me pongo a pensar que a veces los niños, adolescentes, hablamos de adolescentes, ¿verdad? Que ellos quieren que se les compre cosas de marca, un carro, una moto, una bicicleta bien bonita y cosas que los padres no podrían comprárselos, ¿verdad? Un celular carísimo de última generación, ¿verdad? Y ellos tienen ese dinerito. Mucha gente creo yo que no cumple lo que dice la ley, porque muchos padres agarran el dinero del menor y lo usan para ellos y hasta para echarse las cervezas. Seamos realistas. Hay un dicho que dice que las normas están hechas para incumplirlas. Eso es por supuesto. Existe eso ya, por supuesto, pero nosotros vamos a ver lo que no se puede hacer o lo que sí se puede hacer legalmente. ¿Qué hacen muchos padres de forma irregular o ilegal? Pasaríamos toda la vida platicando, ¿no? No. Hablemos de lo que los padres pueden y cómo deben hacerlo, porque si lo hacen y no pueden, entonces van infringiendo normas de derecho civil, normas de derecho penal. Bueno, artículo 265. Tampoco, ya lo expliqué, pero lo voy a leer. Tampoco podrán los padres celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años, ni recibir renta anticipada por más de 1 año, sin autorización judicial, ni vender valores comerciales, industriales, títulos de renta, acciones, bonos, frutos y ganados, por menor valor de los que los cotice en la plaza el día de la venta, ni prestar garantía y representación de los hijos a favor de terceras personas. Y nos vamos al artículo 1125 del Código Civil, artículo 1125, libro cuarto del Registro de la Propiedad, título 1, de la inscripción en general, capítulo 1, de los títulos sujetos a inscripción, artículo 1125. En el registro deberán de inscribirse. Y vamos acá, donde dice, no lo encontré. Los títulos nacionales de dominio que se modifiquen, contratos, promesas, concurrentes, los mismos. Posesión, aquí habla de los contratos de los menores de edad que tienen que estar obligatoriamente en escritura pública. ¿Por qué razón? Porque es un derecho que les corresponde a los menores de edad. Con el perdón de ustedes no lo encontré, sin embargo aquí en el artículo 1125 está, y posteriormente a eso vamos a ver que lo van a ver ustedes en el derecho notarial. Les quedé mal, pero ni modo. Aquí en ese artículo está.
Luego dice en el artículo 266, siempre que el juez conceda licencia para enajenar o gravar bienes inmuebles, tomará las medidas necesarias para hacer que el producto de la venta y el monto del crédito sea empleado en el objeto que motivó la autorización y en que el saldo, si lo hubiere, se invierta debidamente depositándose, mientras tanto, en un establecimiento bancario, que es lo que hemos estado hablando. Aquí en el artículo anterior habla del día de la plaza. El día de la plaza es el día de mercado. El día de la bolsa de valores, ese es el día de plaza. Señor juez, fíjese que el menor de edad que va a ser hospitalizado y operado nos alcanzaría si vendemos 5 vacas. Y va a sobrar un poquito de dinero, obviamente. Pero las vacas no las vamos a vender en 100 quetzales, ¿no? Sino tenemos que ver cuál es el precio de la vaca el día de plaza, es decir, el día que la vamos a vender. Y luego en la forma que la vamos a vender. Si es una vaca lechera, si es una vaca de pie, que fue una vaca de engorde para que sea llevada al rastro, o es una vaca que está cargada, está embarazada, dijeran algunos, va a depender de muchos acontecimientos. Pero si hubiera un saldo, como dice la ley, ya lo expliqué yo, esto se va a ir a una cuenta bancaria a nombre del menor y con ciertas restricciones. En el artículo 267 dice, salvo el caso de instrucción intestada, el que ejerza patria potestad no puede adquirir ni directa ni indirectamente bienes o derechos del menor. Los actos realizados contra esta prohibición pueden ser anulados a virtud del hijo o de sus herederos. Un menor de edad tiene bienes y el menor de edad tiene un hijo. Y el padre menor de edad viene y se muere. Como yo soy el papá y yo tenía la patria potestad, yo soy el heredero. No, señor. La ley dice quiénes son los herederos. Y como hemos leído tantísimas veces, si nos vamos al artículo 1078 del Código Civil, dice, se llama la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos. Bueno. Entonces el primer llamado es a el hijo menor, que obviamente es hijo de otro menor de edad que murió, que ahora es causante, que ahora es fallecido. No a él como padre que ejerce patria potestad. Como siempre, como hay cosas que yo leo mucho del Código Civil, si hubiera algo que no entienden, me lo preguntan. A 268. Este caso es muy particular. Dice, tutor especial. Si surge conflicto de intereses entre esos sujetos, misma patria potestad, o entre ellos y los padres, el juez nombrará un tutor especial. Cuando hablamos de un tutor especial, en el artículo 263 del Código Civil dice, el menor de edad que no se halle bajo patria potestad quedará sujeto a una tutela para el cuidado de su persona y de sus bienes. Entonces, Carlitos, mi hijo menor, y Marita, mi hija menor, se mientan a la misma madre, que es la madre de ambos. Se mientan al padre, que es el padre de ambos. Tienen conflictos como nosotros, como sus padres, y entre ellos. Entonces viene lo que hace el juez, es decir, miren, si hay conflictos, hagámoslo fácil. Nombramos a un tutor especial. El tutor especial solo va a tomar en cuenta
la representación de los menores que sí tienen padres y los bienes de estos, mientras se resuelve el problema y mientras se decide a favor de quién van a quedar posteriormente los hijos en el ejercicio de la patria potestad. ¿Me entendieron? A ver, Gilmar. Gilmar. Disculpe, Lic. Es que estábamos hablando del 268, pero usted hizo referencia a otro artículo. ¿Cuál fue el que dio? Ah, el 293, creo que es. Ah, ok. Es que no permítame. Es el 293. 293. Gracias, Lic, gracias. Hay artículos que no se encuentran. ¿Se recuerdan ustedes que en el artículo 254, regresemos un poquito, por favor, dice, la patria potestad comprende el derecho de representar legante al menor de edad o incapacitado en todos los actos de su vida civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios atendiendo a su administración. Pero en el artículo siguiente, en el último párrafo, dice, salvo en los casos regulados en el 115 y en los de la separación y divorcio, en los que representación y la administración que ejercerá quien tenga la tutela del menor o incapacitado. En este artículo 269 dice, separación de la patria potestad. Si el que ejerce patria potestad disipa los bienes de los hijos, o por su mala administración se disminuye o deprecian, será separado de ella, a solicitud de los ascendientes del menor, sus parientes colaterales, dentro del 4º grado de consanguinidad o la Procuraduría General de la Nación. Janet dijo algo hace un rato. Es que fíjese, Lee, que los papás muchas veces se quedan con el pisto del niño, lo utilizan para la casa y todavía se echan las cervezas, dijo. Casi literalmente lo dije. Este artículo entonces dice, si el padre que ejerce patria potestad, por su mala administración, por esa mala administración, se disminuyen, se deprecian los bienes del menor, este va a ser separado de esa administración, es decir, será separado de ella, no de la patria potestad, sino de la administración. Puede ser que el padre todavía ejerza patria potestad, que represente a su menor hijo, pero no va a administrar sus bienes. ¿Por qué? Porque los depreció, los disminuye, los dilapidó, etc. Entonces, va a ser separado de la administración, más no de la representación. Dígame, Janet. Licenciado, disculpe, fíjese que yo tengo mi vecina que le dejó la propiedad y cuentas bancarias a los nietos porque ella estaba enferma y ya la habían desahuciado, ¿verdad? Y la mamá de los niños vendió la casa, sacó el dinero de la cuenta bancaria que era para el estudio de los nietos. Y uno puede hacer las denuncias y a dónde se puede dirigir. A la Procuraduría. Como usted no es pariente, ni ascendiente, ni tampoco colateral, entonces se presenta ante la Procuraduría. Entonces ya la Procuraduría es la acompañante para ir al Ministerio Público. Y el Ministerio Público obviamente comienza la investigación y tanto este ente de investigación y rector como la Procuraduría van a ser los acompañantes, los menores de edad, a los cuales se les despojó de sus bienes, muebles que es dinero o inmuebles que es la casa.
No. Gracias. Y la señora se va al bote redonda. A ver, don Carlos, qué nombre más lindo ese, Carlos. Claro. Cuando hay conflicto entre los menores de edad, los hermanos menores se pelean. Papá, mira, fíjate que como decía Janet, papá, mira, con el piso que recoges de mi casa del alquiler, comprame un iPhone 10. Mejor el iPhone 15 porque es el mejor ahorita. Solo Bill Gates tiene ese. Hijo, no te puedo comprar. Tal vez un Motorola y frijolito, porque no tengo dinero. No, papá, de mi dinero. No puedo. Y esto produce un confrontamiento entre los hijos y los padres, o entre los menores de edad, que están bajo la tutela de la patria potestad de los padres. Como no podemos resolver ese conflicto, lo hace el juez. Pero como el juez no puede estar todos los días viendo a los menores, ¿verdad? Tiene suficiente trabajo para poder hacer eso, nombra un tutor especial. Una persona que puede ser pariente de los menores, puede ser judicial. Vamos a ver que alguien honorable, alguien de arraigo que el juez nombra, o en su defecto la Procuraduría dispone a quien poder pedirle al juez que nombre para tener la posibilidad de solventar ese problema de conflicto entre los menores de edad y entre estos con sus padres, o los menores con sus padres, o entre los padres con los menores de edad. Entonces, esa es la idea. ¿Cómo terminar el problema? Poniendo un árbitro. Y ese árbitro se llama tutor particular, tutor especial. Yo, vaya. Gloria. Disculpe, licenciado. Disculpe, así como en el 268, yo entiendo así que el tutor especial, es solo va a estar viendo que se cumpla lo que el juez dictó, o se tiene que llevar al menor a vivir con él. Es que mire, Gloria, depende de muchas circunstancias. ¿Qué pasaría si un hijo suyo, adolescente, tiene clavos con usted? Y clavos con sus hermanos chiquitos. Entonces, miren, me nombran a mí como tutor especial y yo llego. Buenos días, ya vine. ¿Cómo amanecieron hoy? Se siguen mentando la madre, se siguen peleando. Pero mucha, eso no se hace. Eso no es. Ahora, el juez puede decir, miren, voy a nombrar a Ricardo, que es tío de los Patojitos, que es hermano de la mamá, y que se vayan con Ricardo, y que los tenga bajo su tutela especial durante el tiempo en que podemos resolver los conflictos, que es lo mejor. Ahora, dice Ricardo, mire, señor juez, perdone, yo fíjese que vivo en un apartamento chiquito en zona 2, solo tengo sala, comedor, una cocineta, un cuarto y un baño. Yo no puedo tenerlos ahí. Entonces, se van a una institución. Usted sigue siendo el tutor para resolver los problemas y a ellos los depositamos, dice la ley, en una institución o en otra persona. ¿Ya? Gloria, otra vez Gloria, a ver. Perdón, licenciado. Fíjese que en algo que nosotros vimos y después vivimos, por lo mismo de lo que pasa en las casas, hogares que les dicen y recogen a los niños, ¿verdad? Porque, como dice usted, porque se portó mal, que andan en malas juntas, que hizo esto, X, Y razón. Entonces, recogen a un jovencito de un conocido porque le pega. Pero como ya tenían conflictos matrimoniales, se mete la suegra, pensando la suegra que iban a darle al nieto
hace la denuncia, que le pegó, que esto y lo otro, y porque tenía señas y todo, lo recogen, pero no se lo dan a las suegras, sino se lo llevan a una casa hogar. Ajá. Entonces, el papá busca al jovencito, porque ya es un adolescente, lo busca, y que estaba en la zona 12. Bueno, pasó un mes, y como al mes y medio, como no tuvo, ahí sí que información el papá. Sí. Entonces no, es el que está allá por, ¿por dónde decirlo? Por la zona 13. Ya sé dónde. Ajá, ahí está el niño bien portado. Pero resulta que el jovencito no estaba ahí. Él estaba en San Lucas. Y dice que el asunto está que él se escapa. Y a puro jalón llegó a Matitlán, porque allá era donde vivía. Y los mismos policías le dieron el jalón porque ni sabía que de ahí venía. Entonces, a lo que yo voy, de que a veces uno se abstiene de hacer denuncias, porque en lugar de ayudar, esas casas más bien los maltratan. Porque él decía, yo me levanto a las 5 y si no, me echan agua para yo levantarme temprano, ir a hacer sembradillos y todo. Pero cuando él pregunta, el papá pregunta, ¿dónde está el hijo? La licenciada, no, es que está ahí en la zona 2 y todo. Y él ya teniéndolo ahí enfrente. Hasta el mes se hizo la información que él se había escapado y que estaba con él. Y que él podía hacer la denuncia por mal cuidado de su hijo y que si algo le hubiera pasado, ¿quién le iba a dar esa información? Porque en sí nunca le dieron dónde estaba. No lo metieron preso. No. ¿A quién? Al papá. No, porque él llegó en sus medios, pero no lo hicieron porque como él denunció, ¿Se recuerda que hablamos con Leslie de eso casualmente y dijimos que hay una acción por omisión? Sí, pero a él no le dijeron nada. En un lugar. Qué suerte. Gracias a Dios no le hicieron nada. Si de suerte no le hicieron nada, pero él cometió un delito. Había una sustracción. Es que yo no me lo llevé. No, él llegó. ¿Qué pasa si yo llego a su casa y le dejo a usted 250,000 quetzales y llega la policía en allanamiento? ¿Será que me va a meter preso a mí o a usted? A mí. ¿Qué pasa si llega la policía y encuentra a un menor? Fíjese, yo no hablo de dinero, sino de un menor de edad que el juez le había depositado en una institución y yo no di información. Camote horrible. Pero yo no sé si la que llevaba el caso no sabía nada de eso, pero no, ella no informó porque era una disque licenciada de que llevaba todo ese trámite. Pero después, por decirle, de eso mismo, hubieron problemas familiares con mi hermano y él nunca quiso denunciar que la señora tenía maltrato contra las jovencitas. Y él decía, no, es que peor si le pasa como ese señor que le quitaron al hijo y fueron a perderse. Y en eso cabal sale eso de que la casa hogar que se queman las jovencitas. Vaya que no lo hice, decía él. Pero, o sea, vamos a todo lo malo que pasa en esas casas. La abuela que hizo la denuncia de que le pegaban al niño, ella pudo haber tenido la posibilidad de quedarse con él. Lo que sucede es que hay un informe social económico, que de eso nos puede en su momento hablar Janet, en donde se miran muchísimas circunstancias y posiblemente el juez denotó que ella tampoco tenía la posibilidad prudente de tener a su nieto. Es que no me voy a llevar a mi nieto de vivir en zona 1 a llevármelo, no sé, a una zona roja de la zona 6, donde ahora en las cerecherías matan a la gente. No, porque de alguna manera, de igual manera, estoy dándole no seguridad a una persona. Entonces no es que ella no haya querido cuidarlo, sino no se dieron los basamentos necesarios para poder otorgárselo. Pero si demostramos que sí tenemos la capacidad, se lo depositan a una persona. A ver, ¿no? Francisco. Buenas tardes, Rey, ¿cómo está? Yo mejor me descompongo. Dígame.
disculpe que lo moleste. Fíjese que me quedó confundido sobre lo que usted dijo, sobre que el artículo 269, que solo va a ser separado de la administración, pero no de la representación. No sé si me puede volver a explicar eso, que me confundí, disculpe. Sí, solo el 268 habla de 69, perdón, de la separación de la administración que lleva el padre en el ejercicio de la patria potestad. De hecho, voy a aprovechar de una vez. Si nos vamos al 273, ya habla de la suspensión de la patria potestad. En el 269 hablamos de la separación de la administración de los bienes del menor. Mientras que en el 273 habla de una suspensión temporal de la patria potestad. Y dice, la patria potestad se suspende, es decir, lo separan de la patria potestad. El otro lo separaban de la administración. Aquí le quitan la patria potestad. Le suspenden temporalmente su representación y la administración de los bienes del menor. ¿Por qué motivos? Por ausencia del que no está, que la ejerce, principalmente si es declarado judicialmente. El padre de Carlitos se perdió, ya no lo encontramos, y seguimos una ausencia. Y seguimos todo el clavo de la ausencia, que ya la vimos, ¿no? Toda aquella ausencia que vimos en el Código Civil, toda aquella ausencia que le dimos macizo a partir del artículo 42. ¿Quién ejerce entonces patria potestad si el que la ejerce no está y lo queremos declarar ausente y posiblemente después muerte presunta? Se le suspende. ¿Por qué? Porque no tiene objeto tenerla. Se nombra a otra persona que represente al menor y a los bienes de este. Por interdicción declarada judicialmente. Se vuelve loco. Le da la chusema. No podemos tener de representante de los bienes y de un menor a un loco, a un trastornado, que seguro que no va a ejercer debidamente la patria potestad. Entonces, lo separamos de ella, le suspendemos la patria potestad. Por habilidad consuetudinaria, por el hábito del juego, por el uso indebido y constante de drogas y estupefacientes. Yo considero de que el juego, el alcohol o el alcoholismo sería y la adicción son enfermedades sociales. Pero las personas en ese estado, de alguna forma ya vimos que tienen una incapacidad transitoria o en su defecto se les nombra incapaces absolutos por el uso indebido del alcohol, de las drogas y aún del juego. Si el juego es una enfermedad, entonces no podemos darle a una persona que represente a un menor y sus bienes en esos momentos, porque si está de goma, se chupa el pisto del patojo. Si está de bajón, compra el lineazo o el pito con el pisto del menor de edad. Y si hay que apostar, apuesta con el pisto del menor, que es lo más fácil, suspenderlo. Ahora, esta suspensión es provisional. Si nos vamos al artículo 277, dice que la restitución judicial, el juez, en vista de las circunstancias de cada caso, puede a petición de parte restablecer al padre o a la madre en el ejercicio de la patria potestad cuando la causa o causas de suspensión o pérdida hubieran desaparecido. Cuando el caso del artículo 3 de 274, que ahora vamos a leer, contra el otro cónyuge, no haya habido reincidencia. 3, cuando la rehabilitación fuere pedida por los hijos mayores de 14 años. Miren, mi papá se echa las cervezas. Ahí en el apartamento, el Ricardo y el Carlos y mi papá se echan las cervezas los fines de semana. Ah, sí, pero solo ese día sí, y un ratito.
en lo que mira cuando pierde el Real y gana otro equipo. Ahora que va a jugar, se llama el Barça y el Real, no vamos a estar ni él ni yo, porque yo soy del Atlético de Madrid. Y si está la otra auxiliar, que es la licenciada Paola y Ricardo, se pegan los dos porque uno es Barça y otro es Real. Pero es diferente. No es una enfermedad social, sino es un momento. Ahora bien, suspensión es temporal. En el 274 dice que la separación, la pérdida es permanente. ¿Cuándo? Por costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza excesiva en el trato de los hijos o abandono de los deberes familiares. Los papás se van de parranda y los dejan a suerte de Dios. Pueden perder la patria potestad. Por dedicar a los hijos a la mendicidad o darles órdenes. Los patojitos que están en la calle limpiando vidrios, pidiendo limosna, el señor Arzú, que no sé si se murió al fin, él un día los mandó a recoger con la Procuraduría. ¿Por qué? Porque de cualquier manera eran malas costumbres. Y el padre tiene la obligación de darle sustento, no mandar al hijo a mendigar y que después el pisto se lo den a ellos para cubrir sus necesidades. Por delito cometido de uno de los padres contra el otro o contra la persona de alguno de sus hijos. Que la mamá quiera matar al papá un día, porque está celosa y viene como viene con un chupón aquí, y él dice que se golpeó, no sé, poniéndose la corbata, y la mamá sale con un cuchillo y le tira un par de cuchillazos, y el otro la denuncia que lo quería matar, pierde la patria potestad. ¿Por qué? Porque lo quería matar, lo quería agredir. Por la exposición o abandono del padre o de la madre y bien de los hijos. Cuando hablamos de exposición, hablamos de niños expósitos, es decir, niños que dejan perdidos, niños que lo dejan en abandono. Eso es un niño expósito. 5, por haber sido condenados 2 o más veces por delitos de orden común. ¿Qué pasaría si un padre ejerce patria potestad y lo han acusado 4 veces de robo, 2 veces de extorsión, 2 veces de hurto? No puede tener la patria potestad. Lo va a enseñar a ser ladrón. Y en todo caso se va a robar el pisto el niño. Separémoslo. Que pierda la patria potestad, a manera de que el niño no tenga esa posibilidad de los malos hábitos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Licenciado, perdone, ¿qué fue lo que dijo que era exposición? Cuando se dejan abandonados a los niños. Ya, gracias, licenciado. Hay niños que aparecen en las iglesias o los bomberos y, hola, nene, hola. ¿Y tu mamá? No sé. ¿Y tu papá? Chupando. ¿Y cómo te llamas? Carlitos. ¿Y dónde vivís? No sé. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo llegaste aquí? Mi mamá me dijo que me quedara aquí y que buscara al bombero que se llama Ricardo. Ya que se llama Ricardo. El que se llama lleva la manguera del camión. Llamen a Ricardo, muchachos. ¿Vos conoces a Patojito? No. Es un niño perdido. Un niño que lo dejaron abandonado. Un niño expósito. ¿Preguntas? Gilmar. Fíjese, Licte, que estaba viendo lo que hemos estado hablando en relación a lo que sucedió en el Hogar Seguro. Sí. Ya, ahí, según el artículo 253, nos dice la obligación de los padres. Ya lo que deben de hacer, obligaciones, ¿verdad? Obligaciones. Ahora, en este caso, no se le puede dar algún tipo de ¿cómo le dijera? Perseguimiento penal a los padres por la irresponsabilidad que tuvieron con ellos. Lo que sucede es lo siguiente, Guillermo. Hablemos de las, no sé cómo llamarlo, de lo que estamos hablando, de los malos ejemplos que le pueden dar los padres a los hijos. Al momento que recogió la Fiscalía de Menores o la Procuraduría de la Nación o un juez de oficio recogieron a los niños
y los llevaron a un hogar seguro, valga, el padre de cualquier manera es responsable, por supuesto, pero responsable de la educación, no del acontecimiento que pasó en la casa, porque de cualquier manera ellas estaban bajo el resguardo, bajo la tutela de una institución. Ellos van a ser responsables los padres, claro, pero esa educación que hemos hablado, y posiblemente por esa falta de educación se les suspenda o pierdan la patria potestad. Pero no podemos llevarlo a un acontecimiento penal porque no estaban bajo la tutela del padre en el ejercicio de la patria potestad, sino de una institución estatal y que estaba cumpliendo de cualquier manera con una tutela legal, una representación como institución de la persona del Estado a favor de estos niños, se supone. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, licenciado, disculpe, bueno, pero esto tal vez ya es algo personal, ¿verdad? Para no meter a los hijos y a los familiares en tanto problema de que son menores de edad y que uno le puede dejar una herencia, bueno, dinero o bienes. ¿No es mejor dejarlo un fideicomiso o no? ¿Qué opina usted? Mire, pero es el derecho mercantil. Yo le voy a decir, mire, la idea es muy buena. El fideicomiso es donde una persona viene y contrata a una institución, el fideicomitente, el fideicomisario, para que él administre los bienes por determinado tiempo, a favor de los beneficiarios. Pero después, si él muere, aunque haya dejado el fideicomiso, tendrá que regresar a los beneficiarios de una u otra manera en calidad de herederos, ya sea herederos particulares o herederos o herederos en forma común. Entonces, buena idea, por supuesto, maravillosa idea. Solo habría que saber bien la figura de ley fideicomiso para que no hubiera ningún problema. Pero ese es de derecho mercantil. Disculpe, Lic, pero me surgió la inquietud, gracias. No, pero es muy buena inquietud. Bueno, entonces, antes de despedirnos, con Dulce a las 7:15 nos vamos a comunicar, les vamos a mandar un link para que ustedes se conecten, 7:30. Antes yo les voy a mandar la institución de la tutela, y a esa hora vamos a dar la posibilidad de la tutela. ¿Está bien? Bueno, a ver, Nisi, dígame. Sí, licenciado, buenas tardes. Con lo que decía la compañera Janet, bueno, y también desde la experiencia, ¿verdad? Yo creo que a veces lo más adecuado sería el usufructo vitalicio, porque conserva la propiedad y lo en vida hasta que mueran y ahí ya pasa propiedad de los que ellos quieran, ¿verdad? Vamos a ver cuando miremos, por ejemplo, el próximo semestre, si Dios quiere, la figura del usufructo, que es un derecho real de mero uso y libre disposición. Una persona viene y le entrega a otra persona, el nudo propietario le entrega al usufructuario la posibilidad que goce y disfrute de su propiedad. El que entrega su propiedad nunca pierde su derecho de dueño. Solo le dice, mira, utilízala por cierto tiempo, hasta que yo me muera y después ya mirarán ustedes como herederos qué hacer. Muchos padres hacen eso. Mira, mija, yo no estoy de acuerdo con que escogiste de marido. O mira, amigo, a mí no me gusta la que escogiste de mujer. Te voy a dar la casa, pero me voy a quedar con el usufructo. Por aquello de que se tienen los platos, yo no pierdo la propiedad, pero los ayudo. Hay muchas figuras. Por supuesto que sí. Nuestro derecho es tan amplio que vamos a ver muchísimas figuras en el entorno completo del derecho. Solo habría que saber cuáles son los intereses que busquemos. Yo lo pensaba como inversión, ¿verdad? Podría ser como inversión. Claro. La administración bancaria es una buena, de alguna forma, muy buena posibilidad.
¿Alguna otra pregunta? Entonces nos vemos a las 7:30, si Dios nos ayuda. Hasta pronto. Gracias, y gracias a Nisi. Feliz tarde, Nick.